Bienvenidos a este estudio bíblico del libro de Hechos de los Apóstoles, basado en la Biblia Diario Vivir, nueva traducción viviente. Hechos capítulo 19. Versículo 1. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Efeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. Nota: la ciudad de Efeso era la capital y el centro principal de comercio de la provincia romana de Asia, hoy en día parte de Turquía. Junto con Antioquía de Siria y Alejandría en Egipto, era una de las grandes ciudades del Mediterráneo con mucha importancia para el transporte marítimo y terrestre. Pablo permaneció en Efeso de 2 a 3 años. Desde allí escribió su primera carta a los creyentes de Corinto para corregir varios problemas en esa iglesia. Tiempo después, desde una prisión en Roma, Pablo escribió una carta a la iglesia en Efeso, la carta a los Efesios. Versículos del 2 al 4. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó. Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. Nota: el bautismo de Juan era solamente una señal del arrepentimiento de los pecados, y no una señal de la nueva vida en Cristo. Al igual que Apolos, a estos creyentes efesios les faltaba saber más acerca del mensaje y el ministerio de Jesucristo. Creían en Jesús como el Mesías, pero no entendían el significado de la obra del Espíritu Santo. Ser cristiano implica apartarse del pecado, el arrepentimiento y unirse a Cristo, creer en Él. A estos creyentes les faltaba algo más. Según el libro de Hechos, los creyentes recibieron al Espíritu Santo de distintas maneras. Por lo general, cuando una persona profesaba su fe en Cristo, era llenada inmediatamente del Espíritu Santo. Sin embargo, en este caso, dicha llenura ocurrió tiempo después, porque el conocimiento de estos discípulos era incompleto. A estos creyentes, quienes en un inicio no sabían del Espíritu Santo, Dios les estaba confirmando que también formaban parte de la iglesia. La llenura del Espíritu Santo los confirmó como creyentes. El derramamiento oficial del Espíritu Santo sobre la iglesia ocurrió en el día de Pentecostés. Los otros derramamientos mencionados en el libro de Hechos fueron la manera en que Dios unió los nuevos creyentes a la iglesia. La verdadera iglesia no solo se identifica por tener la doctrina correcta, sino por tener las acciones correctas también. Esa es la verdadera evidencia de la obra del Espíritu Santo. Versículos 5 y 6. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Nota: mucho se ha hablado acerca de este y otros pasajes del libro de Hechos que mencionan a creyentes hablando en otras lenguas. Algunos cristianos han minimizado o desestimado estos acontecimientos históricos, otros han tratado de reproducirlos. Pocos asuntos han provocado tanta discusión, confusión o división en tantas iglesias. Debemos recordar que hablar en lenguas no es el tema central del libro de Hechos. La historia que relata Lucas tiene como tema central la fiel proclamación del Evangelio hasta los confines de la tierra. Si queremos ser creyentes que ponen en práctica la palabra de Dios, Santiago 1, 22, también proclamaremos fielmente la buena noticia. Procure compartir su fe con el poder del Espíritu Santo y deje que Dios decida qué experiencias necesita usted. Versículos del 7 al 10. Había unos 12 hombres en total. Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios, pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él.
Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Nota: Pablo trasladó su ministerio a esta sala de conferencias. Lugares como este eran usados durante la mañana para enseñar filosofía, pero quedaban desocupados durante la parte calurosa del día, entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Debido a que muchas personas no trabajaban durante esas horas, podían llegar para escuchar la predicación de Pablo. La provincia de Asia se refiere a la provincia romana en Asia Menor, que es Turquía en la actualidad. Durante este tiempo, Pablo y sus colaboradores difundieron la buena noticia por toda esta tierra. Versículos del 11 al 13. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Nota: estos judíos se ganaban la vida viajando de ciudad en ciudad afirmando tener el poder para sanar a la gente y echar fuera demonios. En su conjuro, a menudo recitaban una lista completa de nombres de diferentes deidades para asegurarse de incluir a la deidad correcta. Aquí estaban usando el nombre de Jesús para tratar de igualar el poder de Pablo. Versículos del 14 al 16. 7 de los hijos de Esceva, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa, desnudos y golpeados. Nota: había gente de Efeso que participaba en exorcismos y prácticas ocultistas para obtener ganancias. Los hijos de Esceva quedaron impresionados con Pablo, cuyo poder para expulsar demonios procedía del Espíritu Santo de Dios, y no de la brujería. Obviamente, era más poderoso que el poder de ellos. Sin embargo, descubrieron que nadie puede controlar ni replicar el poder de Dios. Estos hombres invocaban el nombre de Jesús sin conocerlo personalmente. Cristo da el poder para transformar a las personas, no se obtiene invocando su nombre como si fuera un amuleto mágico. Su poder actúa solo por medio de quienes Él escoge. Versículos del 17 al 19. Esta historia corrió velozmente por toda Efeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad, y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos, que practicaban la hechicería, trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. Nota: Efeso era un centro de la magia negra y otras prácticas ocultistas. La gente inventaba fórmulas mágicas en su búsqueda de salud, felicidad y éxito matrimonial. La superstición y la hechicería eran comunes. Dios prohibió claramente dichas prácticas, Deuteronomio 18, versículos del 9 al 13. Usted no puede ser un creyente y seguir practicando el ocultismo, la magia negra o la hechicería. Una vez que empieza a participar en estas prácticas puede llegar a obsesionarse con ellas porque Satanás es muy poderoso. No obstante, el poder de Dios es superior. Primera de Juan 4, 4, Apocalipsis 20, 10. Si está metido en el ocultismo, aprenda de los efesios y deshágase de todo lo que pueda atraparlo en tales prácticas. Versículos del 20 al 24. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Tiempo después Pablo se vio obligado por el Espíritu a pasar por Macedonia y Acaya antes de ir a Jerusalén.
Y después de eso, dijo, tengo que ir a Roma. Envió a sus 2 asistentes, Timoteo y Erasto, a que se adelantaran a Macedonia mientras que él se quedó un poco más de tiempo en la provincia de Asia. Por ese tiempo, se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino. Comenzó con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa. Él les daba trabajo a muchos artesanos. Nota, ¿por qué dijo Pablo que tenía que ir a Roma? A donde quiera que iba, Pablo veía la influencia de Roma. Por lo tanto, quería llevar el mensaje de Cristo al centro de influencia y poder del mundo. Tiempo después Pablo escribiría las cartas dirigidas a Timoteo. Erasto era un fiel seguidor de Cristo que además de ser asistente de Pablo también era el tesorero de la ciudad de Corinto, ver Romanos 16, 23. El camino se refiere a los seguidores del camino de Cristo, los cristianos. Artemisa era una diosa de la fertilidad representada por estatuas femeninas con numerosos pechos. Una estatua grande de ella, que se decía había venido del cielo, estaba en el gran templo de Éfeso. Este templo era considerado una de las maravillas del mundo antiguo. El festival de Artemisa incluía orgías y juergas desenfrenadas. Naturalmente, la vida religiosa y comercial de Éfeso reflejaba el culto a esta deidad pagana. Versículos del 25 al 27. Los reunió a todos, junto con otros que trabajaban en oficios similares y les dirigió las siguientes palabras: caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio. Pero, como han visto y oído, este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a mano no son realmente dioses, y no solo lo ha hecho en Éfeso, sino por toda la provincia. Por supuesto que no solo hablo de la pérdida del respeto público para nuestro negocio. También me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia, y que a Artemisa, esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se le despoje de su gran prestigio. Nota, el problema que Demetrio y sus colegas tenían con Pablo no era en cuanto a su doctrina. Se enfurecieron porque la predicación amenazaba sus ganancias. Los artesanos sabían que si la gente empezaba a creer en Dios y desechaban sus ídolos, su fuente de ingreso sufriría. La estrategia que Demetrio utilizó para provocar el disturbio fue apelar al amor que sus colegas tenían por el dinero, luego los animó a que ocultaran su codicia tras una máscara de patriotismo y lealtad religiosa. Sería difícil hacer que los ciudadanos de Éfeso los apoyaran a causa de sus pérdidas monetarias, pero lo harían si se veían como héroes por el amor a su tierra y a sus creencias. Versículos del 28 al 31. Al oír esto, montaron en cólera y comenzaron a gritar: «Grande es Artemisa de los Efesios». Pronto toda la ciudad se llenó de confusión. Todos corrieron al anfiteatro, arrastrando a Gayo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran macedonios. Pablo también quiso entrar, pero los creyentes no lo dejaron. Algunos de los funcionarios de la provincia, amigos de Pablo, también le enviaron un mensaje para suplicarle que no arriesgara su vida por entrar en el anfiteatro. Nota, Pablo frecuentemente buscaba a otros para que lo ayudaran en su trabajo. En esta ocasión, sus compañeros de viaje fueron Aristarco, quien lo acompañaría en otros viajes, y Gayo, probablemente no es el mismo que se menciona en Romanos 16, 23. Pablo quería ir al anfiteatro para defender a sus compañeros, pero los demás creyentes, temerosos por su seguridad, no se lo permitieron. Los funcionarios que le rogaban que no arriesgara su vida eran oficiales del gobierno, responsables del orden religioso y político de la región. El mensaje de Pablo había alcanzado todos los niveles de la sociedad, cruzando todas las barreras sociales y permitiendo que Pablo tuviera amigos en altas esferas. Versículos del 32 al 34. Adentro era un griterío, algunos gritaban una cosa y otros otra. Todo era confusión. De hecho, la mayoría ni siquiera sabía por qué estaba allí.
Los judíos de la multitud empujaron a Alejandro hacia adelante y le dijeron que explicara la situación. Él hizo señas para pedir silencio e intentó hablar, pero cuando la multitud se dio cuenta de que era judío, empezaron a gritar de nuevo y siguieron sin parar como por 2 horas: «Grande es Artemisa de los Efesios». Grande es Artemisa de los Efesios. Nota: la turba se tornó antijudía tanto como anticristiana. Este Alejandro tal vez fue empujado hacia adelante por los judíos como vocero para explicar que los judíos no eran parte de la comunidad cristiana y por lo tanto no tenían nada que ver con el problema de los plateros. Versículos del 35 al 41. Por fin, el alcalde logró callarlos lo suficiente para poder hablar. «Ciudadanos de Efeso», les dijo, «todos saben que la ciudad de Efeso es la guardiana oficial del templo de la gran Artemisa, cuya imagen nos cayó del cielo. Dado que esto es un hecho innegable, no deberían perder la calma ni hacer algo precipitado. Ustedes han traído a estos hombres aquí, pero ellos no han robado nada del templo ni tampoco han hablado en contra de nuestra diosa. Si Demetrio y los artesanos tienen algún caso contra ellos, las cortes están en sesión y los funcionarios pueden escuchar el caso de inmediato. Dejen que ellos presenten cargos formales, y si hubiera quejas sobre otros asuntos, podrían resolverse en una asamblea legal. Me temo que corremos peligro de que el gobierno romano nos acuse de generar disturbios, ya que no hay razón para todo este alboroto, y si Roma exige una explicación, no sabremos qué decir». Entonces los despidió y ellos se dispersaron. Nota: la ciudad de Efeso estaba bajo el dominio del Imperio Romano. La responsabilidad principal de los líderes locales de la ciudad era simplemente mantener la paz y el orden. Si no controlaban a los habitantes, Roma los quitaría de sus puestos. También podría poner a todo el pueblo bajo ley marcial, retirándole muchas libertades cívicas. El disturbio en Efeso convenció a Pablo de que era el momento para marcharse. También mostró que las leyes proveían cierta protección para los cristianos, aun en su desafío al culto de la diosa Artemisa en la región más idólatra de Asia. Sigamos leyendo y estudiando juntos la palabra de Dios. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este mensaje con tus seres queridos. Hasta el próximo episodio.